Esto es Red Más Noticias. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. 24 horas después del empate de Colombia que le dio ese paso a Rusia 2018, pues la pregunta es, más allá de la felicidad, es ¿qué pasó con los jugadores? ¿Dónde está el técnico? ¿Ya están en Colombia? ¿Tuvieron tiempo para festejar? Don Camilo, buenas noches y cuénteme todas esas cosas. Muy buenas noches, Mauricio, por supuesto a Juan Pablo, para los dos, para todos los televidentes. Y la gente sigue feliz, sigue celebrando y los jugadores también, muy seguramente en sus respectivos países, sus respectivos clubes. James partió rumbo a Alemania, también por supuesto Radamel Falcao García se fue a Francia y los que llegaron acá a Colombia, específicamente a Barranquilla, fueron Teófilo Gutiérrez y también Jimmy Chará. Pero Pekerman dijo cosas importantes, todo eso lo vamos a ver acá. ¿Qué pasó en el día después de la clasificación de la Selección Colombia? Pekerman, después de la clasificación de la selección a Rusia, resaltó el compromiso y la fe de los colombianos. Lo quiero compartir con cada uno de los colombianos, sin ninguna excepción. Abrazaría a cada uno de los colombianos porque siempre han apoyado a esta selección. Por su parte, los jugadores ya comenzaron a llegar a sus clubes y respectivos hogares. Uno de ellos es Teófilo Gutiérrez, quien a pesar de no jugar en la última fecha, fue clave en anteriores partidos. El grupo se lo merecía por todo lo que habíamos dejado en la eliminatoria, por lo que habían estado también y que bueno, esto es de todo, la verdad que contento por un nuevo paso. Al lado de Gutiérrez llegó Jimmy Chará, y ambos fueron recibidos como héroes en el aeropuerto de Barranquilla. Se logra algo soñado, algo que queríamos y bueno, ahorita tratamos de disfrutarlo. En el mes de noviembre se realizará doble jornada de fecha FIFA, donde Colombia buscaría jugar 2 partidos amistosos, uno ante Corea del Sur y otro ante China. Ambos compromisos se disputarían en Estados Unidos. La Selección Colombia como local dejó varias dudas, obtuvo un poco más del 50% de los puntos y como visitante logró triunfos realmente importantes como en Asunción, en La Paz y en Quito, números de la clasificación al Mundial. Las cifras de Colombia en las eliminatorias son las siguientes de local. Ganó 4 partidos, empató 3, perdió 2. Goles a favor 12, goles en contra 7 y logró un total de 15 puntos para un rendimiento de 55,6%. De visita ganó 3, empató 3, perdió 3, goles a favor 9, goles en contra 12 y un total de 12 puntos para un rendimiento del 48,5%. El goleador del equipo fue James Rodríguez con 6 anotaciones. Además, el técnico argentino utilizó un total de 61 jugadores en todo el proceso de eliminatorias, de los cuales 14 no jugaron. Los demás minutos fueron el portero David Ospina y Carlos Sánchez. Tan solo se mostró una tarjeta roja y fue a Juan Guillermo Cuadrado en el partido de la segunda fecha ante Uruguay y en total 24 jugadores vieron la tarjeta amarilla. Y en toda esta campaña hubo aspectos positivos y negativos de esta Colombia en las eliminatorias. Un dato rápido, no se le ganó a ninguno de los equipos clasificados, Uruguay, Argentina y mucho menos a Brasil. Fortalezas. Una nómina de $252 millones, la más alta de nuestra historia, con jugadores en clubes de élite como el Bayern Múnich y Juventus de Turín. Una columna vertebral consolidada, con David Ospina, Cristian Zapata, Carlos Sánchez, James Rodríguez y Falcao García. Un técnico como Pekerman con experiencia en eliminatorias y mundiales de fútbol. Debilidades, no le ganó a los grandes, ni Brasil, Argentina ni Uruguay. No fue sólido en casa, dejó escapar puntos ante los ya mencionados grandes, además de Paraguay y Chile. Le costó construir una identidad de juego y el camino a Rusia será para corregir y soñar. Y soñar con el 1 de diciembre, que será el día clave para conocer los rivales de esta Selección Colombia en la Copa del Mundo. Estaremos con uno de estos cabezas de serie, Rusia, Portugal, Alemania, Francia, Polonia o la Selección de Bélgica. En el sorteo del Mundial los equipos se clasificarán por bombos, según sus pergaminos y ranking FIFA. El bombo 1, el de las cabezas de serie, estará compuesto por Rusia, anfitriona, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Colombia podría cruzarse con cualquiera de estos, menos con Brasil y Argentina por ser equipos de la misma confederación. Y evitaría enfrentar a los del bombo 2, porque ahí estaría situado Colombia. Es decir, no chocaría con España, Inglaterra, México y Uruguay, más los que faltan por completar este bombo, que podrían ser Perú, Suiza e Italia.
El sorteo de los 8 grupos que conforman la Copa Mundo de Rusia será el 1 de diciembre del presente año y se realizará en el Palacio Estatal del Kremlin en Moscú. Y me quedo con una frase de Marcelo Bielsa que acotábamos también en el día de ayer. Básicamente él decía, el Mundial se gana desde el sorteo. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde se sabe verdaderamente quiénes van a ser los rivales. Pongo de ejemplo siempre el Mundial de Brasil 2014, que nos corresponde un grupo realmente fácil, hay que decirlo, y un calendario muy, pero muy fácil, con Costa de Marfil, Japón y la selección de Grecia, 3 equipos de media tabla para abajo. Colombia comenzó a avanzar con buen fútbol y llegamos hasta el único rival de verdad de peso, que hasta ahí llegamos. En este caso, nos corresponde un sorteo, no se sabe cuál, pero ya no somos cabezas de serie. Por eso ahora va a ser más difícil de pelear. O sea que según eso estamos dependiendo de la suerte. Es que es un sorteo y casi siempre ahí se define mucho. Eso decía Marcelo Bielsa, ahí se sabe el camino y ahí uno puede decir, vamos a llegar lejos, vamos a estar acá, ¿cómo nos va? Bueno, 1 de diciembre es el sorteo, ¿no? El 1 de diciembre. Y hay 2 cosas importantes, creo yo, Juan Pablo y Camilo. Una de ellas, Colombia no es cabeza de serie, no porque nos la quitaron, sino porque estamos bastante abajo en el ranking de la FIFA. En este momento estamos en el lugar 13, cuando ustedes recordarán, hemos llegado a estar de quinta, de cuarta selección en el mundo. Por lo tanto, digamos que no podemos empezar a quejarnos porque no somos cabeza de serie, porque por algo nos corresponde, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo en este punto. Pero hay algo adicional. En este momento, de los 32 equipos que ustedes los vieron cómo se distribuyeron entre las 4 tómbolas, las reglas fundamentales son que no haya en un mismo grupo, en cada uno de los grupos, más de un equipo latinoamericano y que no haya más de 2 equipos europeos. Por lo tanto, en ese sorteo del 1 de diciembre hay múltiples combinaciones de los que nos podrían tocar en el grupo. Los que acabamos de ver son los cabezas de serie que nos podrían tocar, pero además de eso, agarren ustedes por lo menos 20 de los otros 32 y nos podrían tocar en el grupo. De esa manera, yo creo que tenemos que seguir jugando a lo que hemos jugado o hemos tratado de jugar siempre, y es que no le juguemos tanto a la suerte, a las combinaciones y a las probabilidades, y más bien juguemos a que tenemos un equipo de 250 millones de dólares en el valor de su nómina y que es un equipo bastante mejor de lo que ha mostrado en la campaña. Y hay que jugar al fútbol rápidamente. Por ejemplo, el grupo más difícil que a hoy le tocaría a la selección Colombia sería Alemania, Egipto y Serbia. Serbia que ganó todos los partidos de manera invicta. Y el más fácil, Rusia, Irán y Panamá. Bueno. Hoy en día, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo nos va? Bueno, hablamos de más mundial, de más experiencia y de un hombre que ha estado en varios mundiales, específicamente con la selección ecuatoriana, con mucha experiencia, como Luis Fernando Suárez, un hombre de mucho nivel. Le damos la bienvenida acá en Red Más Noticias. Luis Fernando, muy buenas noches por estar con nosotros y comencemos con la primera pregunta rápidamente. ¿Cuáles fueron las virtudes de Colombia para ir a este mundial de fútbol? Bueno, yo creo que siguieron un modelo de juego y eso es importantísimo cuando uno está jugando un campeonato que es tan largo. Siempre creyeron en él, me parece que en ese sentido siempre hubo un líder, el cual todos siguieron, el caso de Pekerman. Después capacidad individual, capacidad colectiva, yo creo que importante tener esta clase de jugadores que tiene Colombia, recuperar a Falcao, también eso fue importantísimo, yo creo que eso fue vital en las últimas instancias de este torneo, o sea que creo que el liderazgo marcado por Pekerman, un buen estratega y después capacidad dentro de lo que nosotros tenemos como nómina, creo que eso es muy importante. Sí, sin lugar a dudas. Esta es una pregunta complicada y usted como técnico, espero me responda como debe ser, ¿no? Colombia está para corregir pensando en qué en el Mundial. ¿Qué tendría que corregir Colombia pensando en el 2018? Uy, qué pregunta tan difícil de contestar. Bueno, yo dentro de lo que uno nota que de pronto el equipo ha tenido, bueno, yo creo que está bien dentro de lo que es en su arquero. Creo que no tenemos ningún problema por allí. Después, dentro de los defensas centrales, cuando se recupera Jerry Mina, creo que vamos a volver a tener mucha solidez en esa parte defensiva. Luego, en lo de la situación de marcadores, me parece que ojalá pudiéramos tener más cantidad. Los que están bien, pero me parece que podríamos pensar en una mayor cantidad. Dentro de los volantes, alguien que de pronto sea un buen reemplazante para Carlos Sánchez, alguien que tenga esa misma agresividad, alguien que tenga ese orden táctico. Dentro de todo creo que ha estado bastante bien los que lo han acompañado, pero alguien que pueda ser un reemplazante de él me parece que es necesario. Luego,
de volante hacia arriba, me parece que es un equipo bastante bueno y con una muy buena cantidad de jugadores que te pueden aclarar muchas cosas, buenos delanteros, buenos volantes externos, o sea que en ese sentido creo que podemos estar durmiendo tranquilos. Bueno, a mí me gustan las preguntas complicadas, Luis Fernando, por eso le hago otra pregunta más difícil y espero no esté impedido para responder esta. ¿Para qué está Colombia en este Mundial de Rusia, concretamente? Esa pregunta es muy difícil de contestar, yo me declaro impedido en este momento de hacerla. Lo que sí, cuando uno ha llegado a un punto como el que se llegó en el Mundial pasado, pues lógicamente siempre se va a querer más, pero lógicamente hay que mirar las circunstancias que se vivieron en ese momento y las que puede vivir hoy Colombia, contra quién va a jugar, cuál es el grupo con el que vayamos a enfrentar. En fin, yo creo que hay un montón de cosas. Lo que sí, los jugadores deben estar preparados y mucho para una exigencia mucho mayor que el del Mundial pasado. Cuando se consiguen cosas, eso como mínimo hay que revalidarlo y casi siempre se pide no solamente eso, sino que se pide más. Bueno, se nos acabó el tiempo, es corto en televisión, de manera rápida tengo que despedirlo. Gracias, Luis Fernando. Ok, listo. Con muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos para hablar de un técnico específicamente que tomó un equipo antes de Luis Fernando Suárez, sí, la selección ecuatoriana de fútbol, cuando Bolillo Gómez la llevó por primera vez en su historia. Ahora llevó a Panamá por primera vez en su historia a un mundial de fútbol. Ya hay 2 DTs colombianos confirmados en la próxima cita mundialista, al igual que Juan Carlos Osorio. Además de la tricolor, 2 estrategas colombianos ya tienen tiquete para disputar la cita mundialista y uno tiene la opción en la zona de repechaje. De los que se aseguró fechas anticipadas, su llegada a Rusia fue Juan Carlos Osorio con la selección de México. A pesar de ser resistido por cierta parte de la prensa mexicana, el colombiano cumplió con su objetivo y así disputará su primer mundial. El de la hazaña fue el antioqueño Hernán Darío El Bolillo Gómez, quien clasificó por primera vez a la selección panameña a un mundial. En la última fecha los panameños sufrieron más de lo debido. Tras ganarle 2-1 a Costa Rica, la anotación de Román Torres puso a palpitar a los panameños. Así Gómez entra a la historia del fútbol mundial, ya que es el primer técnico que clasifica a 3 países diferentes y 2 por primera vez después de lo hecho con Ecuador. El que quedó a un paso es Jorge Luis Pinto con Honduras, que le dio vuelta a la derrota ante México y terminó ganando al final de los 90 minutos 3-2, y así se aseguró el repechaje que jugará ante Australia. Increíble alegría de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Colombia se clasificó y de inmediato llegó a Rusia, sí, en cuestión de segundos, o por lo menos una valla publicitaria que encontramos en Moscú. Miren ustedes, Juan Pablo y Mauricio. A ver. Ya hay esta valla preparada ahí. No, me ¿Usted diga. sabe qué dice ahí? Ahí dice, bienvenidos, Colombia. Esto es Colombia. Esto es Colombia. Ah, sí, véale el acento ahí. De las clases de ruso que aún está en Pero proceso. vamos a aprender Tiene que ruso todos. apresurarlas, mijo, Vamos a porque usted aprender. se va. Yo ayer les hablé ruso. Sí, señor. No les gustó mucho. Colombia clasificó y más de uno romperá la alcancía para acompañar al equipo en Rusia. Acá les mostramos cuánto dinero necesita para acompañar a la tricolor. Ya no tenemos que hacer más cuentas de cuántos puntos necesitamos para clasificar directo o ir a repechaje. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Cuántos goles de diferencia necesitamos? Por ese lado podemos estar tranquilos. Colombia ya está en el Mundial de Rusia. Pero no guarden la calculadora, que ahora las cuentas son otras. ¿Cuánto cuesta ir al Mundial de Rusia para ver jugar a la selección Colombia? Pues bien, supongamos que usted va a llevar a un acompañante a Rusia y no le tiene tanta fe a Colombia. Así que solo va a comprar el paquete para ver los partidos de la tricolor en la fase de grupos. Saque la calculadora y sume. Usted debe comprar el tiquete de avión. Comprando hoy el tiquete y saliendo desde Bogotá el 11 de junio para llegar el 13, un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo, puede hacer escala en Londres, Frankfurt, París, Madrid e incluso en Ámsterdam. Desde ahí no tardará más de 4 horas en llegar a su destino final, Moscú. Deberá pagar entre 5.885.000 pesos y 8.300.000 pesos por persona. Una vez llega, usted necesita un lugar para dormir, reservando hospedaje en un hotel 3 estrellas. Desde el 13 de junio al 30 de junio, un día después de finalizada la fase de grupos, al tiquete de avión debe sumarle entre 4 y 6 millones de pesos. Eso sí, no se preocupe por el desayuno, que ya está incluido. Y por último, pero no menos importante,
las boletas para ver a la selección. Usted va a comprar 2 boletas en categoría 2, ni muy cerca ni muy lejos del campo de fútbol. Esto le cuesta $1.090, es decir, alrededor de 3 millones de pesos. En total, entre el tiquete, la estadía y las boletas para la fase de grupos, usted debe pagar 20 millones de pesos aproximadamente. Y para el hincha que nunca ha perdido la fe en la Selección Colombia, le tenemos el paquete completo que incluye tiquete, alojamiento y boletas para todos los partidos de la Selección Colombia, suponiendo que la tricolor jugará la final de la Copa del Mundo. El tiquete está entre 5.391.000 pesos y 7.477.000 pesos. Las escalas, las mismas. El hospedaje será de un mes, es decir, que en un hotel 3 estrellas con el desayuno incluido, usted y su acompañante pagarán entre 6,5 millones de pesos y 8 millones de pesos. Y lo más importante, las entradas para ver a Colombia en la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la gran final. Un total de 7 partidos por $4.676, es decir, cerca de 14 millones de pesos. Entonces, si Colombia llega a la final del Mundial y usted le tiene fe y va a acompañar a la selección a Rusia, deberá pagar alrededor de 32.500.000 pesos. Esto sin contar los gastos de viaje terrestre, pues Colombia no jugará todos sus partidos en Moscú, gastos en comida y uno que otro regalo que quiera comprarle a los colombianos que no viajarán al Mundial en Rusia. Ya sabe cuánto cuesta ir a Rusia, ahora hay que ver qué necesita. Olvídese primero de la visa, porque no necesitamos visa para entrar a territorio ruso, pero sí un curso para aprender ruso es más que necesario. Rusia tiene una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados y su población es de casi 147 millones de personas. Es el país que más países fronterizos tiene, con un total de 16. Rusia y Colombia restablecieron sus relaciones diplomáticas el 19 de enero de 1968, luego de 20 años de haberlas cortado. Red Más Noticias consultó con el Instituto Cultural León Tolstoy, adscrito a la Embajada de Rusia en Colombia, cuánto cuesta tomar clases de ruso para llegar bien preparado al Mundial el próximo año. Tomando clases 2 veces a la semana, cada clase de 2 horas, tiene un costo de 480.000 pesos mensuales. Pero si usted quiere llegar con un nivel un poco más avanzado, puede tomar clase 3 veces a la semana y pagar 690.000 pesos al mes. Así que si está pensando en acompañar a la Selección Colombia al Mundial de Rusia, empiece a practicar ruso. Y recuerde que los colombianos no necesitamos visa para entrar a Rusia, siempre y cuando no vayamos a permanecer más de 90 días. Y ahí vemos todo lo que se necesita, desde la parte económica hasta la preparación que hay que tener. Y yo le sumaría algo a la nota de Valerie, el conocimiento deportivo, porque vamos como tal al Mundial. Sí. Pero usted no lo necesita, Camilo. Claro que sí. Es más, todos. usted imparte clases de conocimiento Ojalá. deportivo. Lo que me parece curioso de la nota de Valerie es que suponga que uno va a ir con pareja. ¿Cómo así que todo por 2, que esto por 2, que el otro por 2, que lo demás allá por 2? Pues, les aseguro, conociendo a los colombianos, que por ahí la tercera parte de los que van a ir terminan diciendo: ay, no me alcanzó la plata, mija. Usted váyase con su mamá, pero porque es que yo me voy para Rusia. Pero es que Mauricio, el hecho que usted vaya en pareja no significa que el colombiano vaya con su esposa o con su novia. De pronto va con otra pareja, que puede ser su mejor amigo. Correcto, ese es un buen plan. Oiga, pero con el mejor amigo. ¿Usted iría con quién? O su mejor amiga. ¿Usted iría con quién, solo? No, yo no voy. Yo me quedo aquí presentando el noticiero juicioso para que vea. Pero Juan Pablo ya dijo que va a ir con el mejor amigo, para que lo tengan en cuenta en el máster. Con el mejor amigo en un hotel de 3 estrellas en Rusia. Uy, ¿y en Pablo? todo caso pagar como 30 y pico de millones de pesos por ir a Rusia, pudiendo ver las cosas en pantalla gigante. Aquí yo creo que como que la cosa va mejor por acá. Un datico que no se les olvide: el rublo se cotiza de la siguiente manera: $1.57. Si desde mañana les empiezan a ustedes a hablar de otra cifra, los están tumbando. Bueno, nada se compara con ver el partido en vivo. Sí, señor. Bueno, Camilo, entonces, ¿qué? ¿No? Seguimos con más acá en Red Más Noticias. Volvemos a noticias del país, porque hoy se llevó a cabo un cónclave entre el gobierno, las FARC y la Fiscalía para destrabar las discusiones sobre la Justicia Especial de Paz, y hubo varios acuerdos frente a las proposiciones planteadas por Néstor Humberto Martínez, el fiscal general.
En la vicepresidencia se adelantó una reunión de alto perfil entre el Gobierno Nacional, miembros de las FARC y el fiscal general, quienes durante una reunión que duró más de 6 horas lograron finiquitar conceptos para unificar un texto que será presentado por los ponentes el próximo martes en el Congreso. Nosotros hemos presentado unas proposiciones y hemos tenido la oportunidad de ilustrarlas y entendieron cabalmente cuál es el espíritu de esas proposiciones que van en beneficio de una paz estable y duradera. Redman Noticias le preguntó al presidente Santos sobre el propósito de su visita a dicha reunión y él planteó que la idea es tener un texto en común. Se descubrió que estábamos de acuerdo en cuanto a cuáles deberían ser las competencias de una y otra jurisdicción. Lo que había simplemente era que precisar en la redacción para que no existiese ningún tipo de ambigüedad. Redman Noticias conoció que las FARC aceptaron varias de las condiciones en el marco de la JEP, pero que si se endurecen los requisitos también deben ser incluidos los miembros de la fuerza pública vinculados a algunos delitos. Nosotros estamos cuadrando unas reuniones tipo cónclave con el vicepresidente Naranjo, con el ministro Pardo y con el alto comisionado. Estuvimos con Pastor para tratar de buscarle salidas a las situaciones problemáticas que se han presentado, pero todo va bien. En este cónclave las FARC reiteraron que en el texto debe quedar claro que no solo los miembros de las FARC que se sometan ante la JEP, sino que también deben ser incluidos miembros de la fuerza pública en cuanto a los delitos de disidencia, testaferro o que hayan conformado bandas delincuenciales. En los últimos 2 meses, la Fiscalía General ha ocupado más de 148 propiedades de las FARC que estaban a nombre de testaferros. Por lo menos 30 propiedades entre apartamentos y negocios comerciales estaban ubicados en Bogotá y sus alrededores. Los exitosos operativos de extinción de dominio en contra de las FARC realizados por la Fiscalía, además de la cantidad de propiedades ocupadas, han revelado que desde hace mucho tiempo las FARC lograron llegar a Bogotá y a sus alrededores. Hace poco, un gran operativo contra testaferros de los extintos frentes 44 y 48 dejó como resultado la ocupación de 47 propiedades, varias de ellas en Bogotá, como por ejemplo una bodega, un establecimiento de comercio y 5 apartamentos en diferentes sectores de la capital. En otro importante operativo en contra de Mauricio Parra Rodríguez, alias El Quesero, la Fiscalía descubrió varias oficinas ubicadas en lujosos sectores de la capital, varios vehículos y lotes en la Sabana, en donde al parecer se adelantarían proyectos agrícolas. Según el fiscal general de la Nación, los operativos de extinción de dominio en contra de las propiedades de las FARC, que no fueron incluidas en su lista de bienes, continuarán en los próximos días, sobre todo en las ciudades capitales, en donde se sabe hay millonarias propiedades a nombre de testaferros. Después de varios meses de discusión, el acto legislativo 02 de 2017 fue aprobado por la Corte Constitucional tal y como fue presentado por el Gobierno Nacional. El alto tribunal en una decisión unánime declaró constitucional el blindaje jurídico de los acuerdos de paz, el cual obliga a los próximos 3 gobiernos, es decir, por los próximos 12 años, a respetar lo acordado en La Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe fueron llamados a sustentar su denuncia contra la campaña Santos Presidente del año 2014. La magistrada Ángela Hernández, que maneja este proceso por supuestos ingresos de dineros de Odebrecht, citó a los exmandatarios para que amplíen y sustenten sus afirmaciones. Los expresidentes pidieron investigar el ingreso de más de 6.000 millones de pesos que no fueron reportados a la campaña. La localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, ha vivido hoy una jornada de caos por la suspensión de una de las empresas del SITP que prestan ese servicio. Volvemos al sur de Bogotá con nuestro periodista Fabián Forero, quien tiene toda la información. Hola Fabián, buenas noches y nuevamente con usted. Lo escuchamos. Juan Pablo, muy buenas noches. Pues aquí en la avenida Gaitán Cortés, al frente del portal El Tunal, persisten los bloqueos por cerca de unas 200 personas que rechazan la falta de buses. En la siguiente nota les mostramos una radiografía de cómo ha sido el amargo regreso para miles de habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Como racimos humanos han tenido que regresar a casa miles de habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Los buses son muy malos, dañados, las rutas son muy demoradas. Llevo cualquier cantidad de tiempo acá esperando un bus. ¿Cuánto lleva esperando? Más o menos entre 40 y 50 minutos.
La ausencia de 408 buses del operador Suma ha obligado a mujeres como Jessica Rico a esperar en los paraderos hasta por más de 1 hora. Llevo 1 hora y media esperando que pase un bus para llegar a la casa. Y si no encuentra un bus, ¿qué va a hacer? Me toca ir caminando. ¿Y así embarazada caminando? Me toca. Quienes han aprovechado el caos son los conductores de rutas piratas que cobran hasta 2.000 pesos desde el portal del Tunal. ¿Qué está cobrando, Lucero? Estoy cobrando 1.700 del pasaje. ¿Cuánta plata han hecho hoy? Pues nomás 10.000 pesitos, acabamos de salir. Caminar ha sido la única forma para llegar a casa después de una dura jornada de trabajo. Echar pata desde la casa. Yo vivo arriba en el Lucero. Transmilenio aseguró que mañana la flota del SITP provisional en pico y placa, cerca de 1.000 buses, operarán en Ciudad Bolívar. Bueno, pues esta situación se presentó porque anoche Transmilenio suspendió pues el contrato de uno de los operadores que funciona aquí en Ciudad Bolívar, que es Suma, que atiende 25 rutas y más o menos 400 buses. Esto provocó que amaneciera sin transporte pues esta zona de Ciudad Bolívar. Lo que ha dicho Transmilenio es que tiene un plan de contingencia y que mañana será levantado el pico y placa ambiental para los buses provisionales del SITP que vengan acá para atender la demanda. La información que registramos desde el sur de Bogotá, Fabián Forero, Red Más Noticias. Muchas gracias por la información, Fabián, y esperemos a ver qué pasa mañana con esta noticia, lo que sucede en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. La directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, María Cristina Palau, modificó o habría modificado el manual de funciones para que su hoja de vida estuviera acorde con el cargo que ocupó hasta hace pocas horas, cuando fue declarada insubsistente. Esta información es exclusiva de Red Más Noticias. Este es el decreto por medio del cual el entonces ministro de Justicia, Jorge Londoño, nombró a María Cristina Palau como directora de la USPEC, entidad que tiene a su cargo, entre otras cosas, la alimentación, la salud de los internos y la infraestructura de los penales en todo el país. Para aspirar al cargo, Palau adjuntó esta hoja de vida, en la que reseña claramente que es ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, graduada en 1990. La funcionaria se posesionó, tal como lo demuestra esta acta, el 12 de julio de 2016. En el momento de su llegada a la dirección de la unidad, estaba vigente el manual de funciones de 2015 que explica detalladamente cuál debe ser la formación académica de quien aspire a estar al frente de la entidad. Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en Administración, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ingeniería Industrial y Afines. Queda claro que al momento de su posesión, María Cristina Palau no tenía formación académica ni como administradora ni como abogada. Fuentes cercanas a la Sociedad Colombiana de Ingenieros le aseguraron a Red Más Noticias que la ingeniería sanitaria, su especialidad, no es considerada afín ni a la ingeniería civil ni a la ingeniería industrial. Su hoja de vida reseña que está elaborando la tesis de grado para una maestría en economía y aunque no especifica en qué universidad adelanta estudios, aclara que no está graduada porque apenas ha aprobado 5 semestres. Pues bien, poco después de llegar al cargo, María Cristina Palau modificó el manual de funciones, alterando el perfil académico que define los requisitos para aspirar al cargo de director. La nueva directora habilitó la ingeniería ambiental y afines, entre ellas la sanitaria, su especialidad, como algunas de las profesiones alternas admitidas para ejercer su cargo. Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental y Afines, Arquitectura y Afines. A la izquierda se puede ver que en el manual de funciones de 2015 no aparece la ingeniería ambiental ni ninguna de sus afines como profesiones admitidas para ser director de la USPEC. A la derecha aparece esa profesión y sus afines agregada como una de las permitidas en la modificación que aprobó poco después de posesionarse. Esta es la firma de María Cristina Palau formalizando el cambio del manual de funciones vigente de 2015 por el que ella autorizó a través de la resolución 097 del 23 de febrero de 2017. María Cristina Palau es hermana del representante de la Cámara por el partido de la U, Rafael Palau, quien fue alcalde de Tuluá. En las últimas horas, el Ministerio de Justicia retiró de su cargo a María Cristina Palau, pues tiene serios indicios de que estaría involucrada en actos de corrupción. Intentamos comunicarnos con ella para que explicara el cambio del manual de funciones, pero no quiso referirse al tema. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Cartagena sigue afectada por las cancelaciones en los vuelos de Avianca. En el aeropuerto Rafael Núñez aún se presentan historias de pasajeros perjudicados. 17 llegadas y 18 salidas de vuelos de Avianca fueron cancelados hoy en Cartagena. Habíamos comprado un vuelo directo, nos llamaron ayer
que nos habían cambiado el vuelo para hoy y era mañana. Y ahora que veníamos viajando para acá, porque nosotros somos de Sincelejo, nos llaman que nos volvieron a cambiar el vuelo para las 9 de la noche hoy. En el aeropuerto Rafael Núñez la congestión de pasajeros de Avianca ha bajado, pero aún se presentan retrasos en los vuelos. Sigue habiendo mucha congestión y hay mucho vuelo cancelado, efectivamente, pero me imagino que todo el mundo tiene que ser comprensible con lo que está pasando a Avianca. Desde el 20 de septiembre hasta el 9 de octubre, Avianca programó 565 vuelos en Cartagena y solo pudo operar 100 vuelos. Y en apoyo a la huelga que adelanta el sindicato de pilotos de Avianca, las centrales obreras anunciaron protestas para mañana en el país. La CUT, CGT, CTC y los demás sindicatos se unirán para solicitar al gobierno concretar los acuerdos. Estas marchas logren tener un efecto y si no, continuaremos nuevas movilizaciones hasta hacer que el gobierno nacional atienda las justas peticiones de los distintos sectores sociales del país. Los acuerdos con FECODE son lentos según los educadores, razón por la que más sectores se unirán. Igualmente con los sectores agropecuarios, lo que tiene que ver con el arroz, con el maíz, que prácticamente hoy están arruinando a los productores agropecuarios colombianos, los productores de leche, igualmente con las importaciones, los universitarios quienes reclaman con justa razón mayor presupuesto para las universidades públicas. Otra de las razones es que los ciudadanos manifestarán su cansancio por la corrupción sin sanción. 500.000 personas estarán movilizando en todo el país. Aquí en Bogotá la marcha está convocada para las 9 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital, la 26:30, y marchará por toda la 26 y finalmente terminará en la plaza de Bolívar. El respaldo a los 702 pilotos es inminente. La actitud de Avianca, de su gerente Germán Efromovi, ha sido totalmente bárbara en sus declaraciones contra este justo derecho a la huelga que tienen los pilotos de Avianca. Avianca aseguró que cada día de paro pierden $2,5 millones en ventas. En información internacional, este miércoles el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio plazo hasta el lunes al líder catalán, Carles Puigdemont, para aclarar si declara o no la independencia de Cataluña. Rajoy aseguró que de ser un sí, aplicará el artículo 155 de la Constitución española. El gobierno español instó este miércoles al Ejecutivo catalán a aclarar antes del lunes a las 10 de la mañana si ha declarado o no una independencia unilateral que llevaría a la aplicación de medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución y que en última instancia podría propiciar elecciones anticipadas en Cataluña. En el caso de que la respuesta sea afirmativa o que no haya respuesta, se le requerirá al señor Puigdemont para que ordene la revocación de dicha declaración de independencia. En su intervención ante el Parlamento, Rajoy descartó el diálogo sobre la independencia catalana, argumentando que no hay mediación posible entre el derecho democrático y desafío o ilegalidad. Y a 21 asciende la cifra de víctimas mortales por la voracidad de los incendios en California. 550 personas permanecen desaparecidas mientras los bomberos siguen intentando apagar las llamas. Son 22 focos activos que ya han calcinado más de 68.000 hectáreas. Las autoridades ya lo califican como uno de los incendios más mortíferos de la historia de California. Más de 8.000 bomberos siguen trabajando para extinguir las llamas. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro canadiense Justin Trudeau para intentar mantener a flote la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras el presidente Trump advierte con terminarlo. Tras su visita a Washington, el primer ministro canadiense inicia una visita oficial de 2 días a México. ¿Y quién es más inteligente, Donald Trump o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson? Es tal vez una pregunta que nadie se había formulado. Sin embargo, el magnate retó a Tillerson a hacerse un test de inteligencia para conocer la respuesta. Según medios estadounidenses, el secretario de Estado calificó a Trump de estúpido y en relación estaría deteriorándose esta relación del presidente y su jefe de Estado. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró que se trataba de una broma del mandatario.